Entonces, simplemente lo ponía como previa, porque si el mundo está cambiando y necesitamos nuevas maneras de entender el mundo, nos vamos a encontrar con toda la que son la gama de discursos más postcapitalistas que apuntan hacia otras maneras de organizar, entender, sentir el mundo, etcétera, etcétera. Las ramas más visibles del capitalismo, que son las de Donald Trump, Milley y toda la derecha y extrema derecha que hay actualmente en el mundo, que nos están llevando pues hasta un darwinismo social completamente radical, la supervivencia del más fuerte. Y luego nos vamos a encontrar con los modelos del capitalismo verde, el capitalismo consciente, que se plantean preguntas de, bueno, ¿cómo podemos salvar el planeta y a la vez salvar el capitalismo? Su premisa es, necesitamos salvar el planeta para podernos liberar a salvar el capitalismo para salvar el planeta, porque si no, mala cosa. Entonces vamos a intentar ver un poco cuáles son estas argumentaciones de los capitalistas. Básicamente, estas son recordar un poco las tres ideas principales que vimos la semana pasada, ¿no? Que somos animales gregarios que han de programar su forma de relacionarse, porque vamos a ver cómo los neocapitalistas también buscan responder a esta pregunta. Nosotros partimos de la idea de que la interdependencia es una imposición de la forma de sobrevivir, pero vamos a ver cómo los capitalistas o neocapitalistas instrumentalizan la hipótesis Gaia y hablan de la cooperación y la necesidad de cooperar y que el mundo es una fábrica y que nosotros como fábricas que construimos necesitamos aprender a cooperar. Y por último, la exigencia de cambios antropológicos y ontológicos, ¿no? Que nosotros vimos también un poco la semana pasada hacia dónde apuntamos y vamos a ver un poco también hacia dónde apuntan pues, los neocapitalistas en este sentido. Igual que la semana pasada, bueno, en el momento que tengas alguna pregunta, querés decir algo, sin ningún problema. ¿Vale? Pues vamos a ver primero detalles básicos de la antropología del neoliberalismo, ¿no? O lo que yo llamo la antropología neoliberal. El capitalismo reinventado también busca una nueva animalidad, busca una nueva manera de entender al ser humano, busca una manera de comprendernos como especie. Pero aquí vamos a empezar a entender que lo hacen porque se ven en la necesidad de este cambio. Pero es un cambio que al menos desde las izquierdas de la primera industrialización ya se veía diciendo de esto no puede ser así, esto tiene que ser otra cuestión, tiene que ser de otra manera, pero como en ese momento eran choques ideológicos, pues por ideología era directamente no creo en lo que tú me dices, porque lo que me dice la ciencia, lo que me dice la naturaleza en ese momento del darwinismo social, de la competencia del más fuerte, es la verdad absoluta, ¿no? Aunque, como vemos aquí, no va a ser así. Yo os voy a hablar básicamente de una autora y un autor, que son Rebecca Henderson, que es la autora del libro Reinventando el capitalismo, ¿vale? Es una profesora de Harvard. Empezó teniendo 20 estudiantes y ahora se dedica a dar clases sobre cómo reinventar el capitalismo para salvar el mundo, porque el capitalismo está en crisis. Pero claro, Rebecca Henderson en este libro del 2021 nos dice, de hecho, la psicología moderna, como si fuese un descubrimiento de la sugiere que somos tan naturalmente grupales como egoístas, que los humanos hemos evolucionado en grupos. ¿Vale? Y que puede parecer una idea súper revolucionaria de qué guay, hemos entendido que la psicología moderna nos dice que nuestros cerebros funcionan así y nuestros cuerpos también. Pero claro, aquí os pongo una cita de Bakunin, que aquí pone 1977, pero es de la siglo XVIII, siglo XIX, que él era un biólogo, un sociólogo, un filósofo, que ya nos decía, en aquella época, antes de que la ciencia y psicología moderna iluminaran a los capitalistas, nos decía, esta cita la vimos la semana pasada también, pero el hombre es otra cosa. Parece, y eso ya es una de las pruebas de su gran superioridad sobre todas las otras especies, que los dos instintos opuestos, el egoísmo y la sociabilidad, son en él mucho más poderosos que en el resto de animales. O sea, él ya se daba cuenta de que el ser humano puede ser lo más egoísta del mundo o lo más, él habla de socialista, o lo más colectivista del mundo. Pero Bakunin te dice, no es ni una cosa ni la otra. En el fondo es cómo nosotros decidamos programarnos en el mundo, podremos ser una cosa o podremos ser otra. Pero Rebecca Henderson es la que dice, no, no, es la psicología moderna, el capitalismo tiene que cambiar porque es la psicología moderna, es decir, el mundo de la ciencia en la que vivimos a día de hoy, la que nos dice que podemos ser grupales o podemos ser completamente egoístas. Pero una cosa básica es que vivimos en grupo. Somos una especie gregaria. Entonces, partimos de la misma base. Somos gregarios. Pero ¿cuál es la idea? Por eso lo he puesto al principio del vídeo de Milei, porque parece que el capitalismo reinventado, y esta es la discusión interesante que tienen los nuevos neoliberales con los liberales clásicos o los ultraliberales, que parece que se estén traicionando sus propios principios. ¿Vale? ¿Por qué?
Porque Rebecca Henderson te está diciendo, no, no, siempre hemos vivido en grupos y por lo tanto tenemos que empezar a entender que la cooperación, por eso van a hablar de cooperación, es lo que tenemos que ser ahora. Pero no porque la forma de sobrevivir haya cambiado, que es lo que los postcapitalistas apuntan, sino porque la psicología me lo está diciendo. Entonces, volvemos a la idea de, es la ciencia la que me está diciendo que el ser humano tiene que ser cooperativo. En cambio, la interdependencia, como veremos esto sí en la tercera sesión, parte más de la idea de cómo yo siento el mundo y cómo tengo que entenderme yo en relación con todo el mundo más allá de una visión completamente antropocéntrica. Por eso parece que estoy tensionando los principios de el individualismo, ¿no? Porque mi ley, en el vídeo que veíamos antes, es como nosotros como individuos tenemos que apropiarnos de las cosas porque si no va a venir otro y me la va a quitar y yo no voy a poder hacer beneficio con eso, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que ver las cosas y me las tengo que apropiar. Ahí hay un principio de individualidad. Yo como ser humano, yo como individuo, me puedo apropiar de las cosas. Pero Henderson te está diciendo, bueno, pues aquí el individualismo como que no pinta mucho, ¿no? Entonces parece que esté rompiendo ahí con sus principios. Como os decía, la visión de Henderson no nace de una comprensión de la interdependencia, sino como un descubrimiento de la psicología moderna. Entonces nos encontramos con cosas diferentes. Es como un, vale, ahora como la ciencia entiende que el ser humano y el cerebro funcionan de manera diferente, es cuando empiezo a creerme que tengo que funcionar de otra manera. No porque el sistema, la forma de sobrevivir cambie, sino porque hay algo en mí que está mal, ¿no? Entonces ellos se discuten por eso, no les he puesto más citas, porque está allí. Y luego lo que os decía, son visiones confrontadas por ideologías contrapuestas. En aquella época era como, vale, pues aquellos que parten más de una idea de colectivismo, de lo colectivo, de lo cooperativo, la industrialización, como eran marxistas, eran anarquistas, los socialistas radicales, y estos eran los ideólogos del liberalismo clásico, era como, pues confrontamos ideologías. Entonces, como mi ideología me dice que el ser individual y darwinista es lo que es, pues no me voy a creer lo tuyo. ¿No? Pero nos damos cuenta, y esto lo veremos más adelante, cómo lo que buscan un poco es intentar esta frase tan mítica que tenemos a día de hoy, ni de izquierdas ni de derechas, vamos a intentar que el mundo funcione mejor. Pero claro, veremos que su izquierda ni derecha es un, bueno, seamos liberales, pero de otra manera, pero seamos liberales. Entonces nos encontramos que también están buscando pues, esta idea de cómo entender al humano en unas nuevas condiciones de vida, aunque ellos no lo vean así. Luego tenemos el otro personaje que fue ministro de Ciencia de España, Joaquín Costa, que en otro libro que se llama Multicapitalismo, el nombre del libro es más largo, pero quedamos con la idea de multicapitalismo, básicamente, que también nos dice, a su manera, otras cosas, ¿no? Dice, nuestra manera de entender la relación entre la economía y el medio ambiente está basada en principios como el antropocentrismo, el reduccionismo, el materialismo y el economicismo. Él es un capitalista que está criticando los pilares y las bases clásicas del liberalismo, del capitalismo clásico, ¿no? Que es el antropocentrismo, el ser humano es el centro, el reduccionismo, todo lo basamos en una mirada reduccionista de el mundo son objetos, el mundo son sujetos, el materialismo, que aquí no he puesto a Bakunin, pero Bakunin ha criticado la idea materialista de los ideales. Entonces tenemos, como os comentaba la semana pasada, a Rebecca Henderson, a Karen Barat y Patricia Reed, que nos hablan de un materialismo más vivo, un materialismo sensible, un materialismo diferente. Ellos están criticando la idea de la materia muerta e inerte, que ya se criticaba anteriormente. Entonces dice, el hombre también critica la idea de que el hombre está por encima de la naturaleza, una naturaleza fraccionable, modificable y sometida a las necesidades de la economía. Te está diciendo, todo esto está mal. Pero claro, son los principios básicos del capitalismo, donde el capital lo rige todo, todo se mira desde este punto de vista, y por lo tanto, Costa nos dice, esta visión antropocéntrica y utilitarista del progreso, que todavía condiciona el pensamiento global, nos lleva a contemplar el medio ambiente como un subsector de la economía económica. Es decir, los pilares básicos, o sea, es que a mí me hace gracia porque es como se dan cuenta de que los pilares básicos del capitalismo les están diciendo que están mal. ¿Por qué? Porque llevan a entender el mundo únicamente desde unas lógicas capitalistas, monetarias, materialistas, todo queda sometido a la producción y a la rentabilidad económica, ¿no? Entonces nos encontramos que Costa lo que está criticando es el capitalismo desde el propio capitalismo. O sea, critica el antropocentrismo, el reduccionismo, el materialismo, el economicismo y el utilitarismo. Entonces nos estamos dando cuenta de, pero entonces esta gente es capitalista o está intentando salir del capitalismo o se está dando cuenta de que sus tesis están mal, pero no saben qué hacer para salir de ellas. Entonces iremos viendo poco a poco cómo toda esta visión que están construyendo
en el fondo les llevará a construir una idea pues, del capitalismo humano, el capitalismo consciente o la necesidad de integrar postulados de la izquierda en su propio desarrollo, ¿no? Que sería como una socialdemocracia, pero más global. Podríamos llegar a entenderlo de esta manera. ¿Desde dónde se ha de pensar entonces el capitalismo, ¿no? Entonces, aquí básicamente os leo la cita de Costa también, que su concepto es el de multicapitalismo, se asienta sobre otra visión. O sea, no nos podemos basar ya en el antropocentrismo, en el reduccionismo, en el materialismo, etcétera, etcétera, sino que él aboga por otra idea, ¿no? Ya que es donde vamos a empezar a entender cómo ellos desarrollan su idea de cooperación, porque es donde empiezan a meter aquí las ideas. Entonces dice, debemos contemplar a la humanidad como parte del conjunto de la naturaleza como resultado de 4.500 años de historia evolutiva y como una realidad que depende de la integridad del ecosistema global para garantizar su supervivencia. Como ya he apuntado anteriormente, necesitamos una visión más holística de la evolución y de la vida en el planeta. La economía y el ecosistema global deben entrar en una relación de cooperación. No una relación de cooperación entre el ser humano y la naturaleza, no, entre la economía, entre el sistema económico capitalista y la naturaleza, para que tengan una relación de cooperación y reforzarse mutuamente. De esta forma podemos incrementar de manera significativa el potencial y las necesidades de crecimiento de la economía global. Volvemos a la misma idea. Están criticando los postulados básicos del capitalismo porque está basado en el individualismo, en la competitividad, etcétera, etcétera, y de repente dicen, bueno, pues a lo mejor si cooperamos económicamente con la naturaleza, entonces volvemos a un dualismo, la interdependencia plantearía que no hay una dualidad, sino que somos todo esto. Entonces dicen, bueno, pues la economía global, como si fuese un ente externo, debe entrar en cooperación con el propio desarrollo de la naturaleza. Y ahí es donde conseguiremos otra vez hacer que la economía global crezca, que la humanidad vaya mejor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos parten de la humanidad como parte del conjunto de la naturaleza. No es que sea la naturaleza, sino que es algo más dentro de toda la naturaleza. En ningún momento en sus obras definen qué significa naturaleza, qué significa humanidad, ya dan por hecho un montón de cosas que desde las filosofías contemporáneas se ponen en cuestión como la propia idea de humanidad o la dualidad entre naturaleza y humanidad. Claro, nos dice que la supervivencia humana depende de la integridad de los ecosistemas, pero en ningún momento plantea que la supervivencia de los ecosistemas depende también de la actividad humana, ¿no? Entonces, como, bueno, que sobreviva el ser humano depende de que los ecosistemas sobrevivan, pero solamente para el humano, no es para que sobrevivan el resto de ecosistemas, sino es una visión reduccionista otra vez. O sea, es como todo lo que tengo que hacer yo para sobrevivir yo en el planeta. ¿Cómo tengo que cuidar yo el planeta para sobrevivir yo? No para que sobreviva el planeta. Lo que estás diciendo es que los capitalistas ad hoc se han dado cuenta que si siguen por el mismo camino van capa al padragá y dicen vamos a cambiar y vamos a retocar un poquillo para que nada cambie. Exacto. Es esta la idea, ¿no? Claro, es cambiar para que nada cambie, pero es cambiar incluso la idea de lo humano para que le vaya bien al capitalismo. Claro. Claro, entonces, aquí no está puesto, pero nos encontramos con personajes muy curiosos, a mucha gente le gusta, yo voy muy tarde para leerlo y no tengo interés, que es Harari, Homo Deus, que es el que ha escrito el libro de Homo Deus. Claro, él está ofreciendo una antropología al neoliberalismo que le va muy bien, porque le está diciendo, todos son datos, y tu cuerpo son datos, y lo que hay son organismos, algoritmos orgánicos. Por lo tanto, contra mejor te conozca la máquina, mejor vas a funcionar. Entonces, ya no dependes de nada porque el algoritmo, la máquina, te va a decir constantemente todo lo guay y todo lo que debes hacer. Entonces, nos encontramos incluso que hay discursos donde el poder de conocerte a través de los datos le sirve al capitalismo no para la idea de cuidarte mejor, sino para explotarte mejor, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender por qué compañías telefónicas como Apple, etcétera, etcétera, te venden smartwatch que calculan tus biodatos, ¿no? Cómo respiras, etcétera, etcétera. Porque eso luego va a ser mercantilizado. Entonces, es como, no, bajo la excusa de la salud, está guay que te datifiques el cuerpo. Entonces, tenemos antropologías que es como, no, como todos son datos, no pasa nada. Entonces, están allí. Pero sí, en el fondo es la idea de cambiar para no cambiar, ¿vale? Luego veremos una magnífica frase de Rebecca Henderson, que me parece maravillosa en este sentido. Vale. Y luego hablan de una visión más holística de la vida y la evolución en el planeta. Pues como, vale, tenemos que entender que la evolución del ser humano en el planeta
pues depende de una visión completamente holística de todas las relaciones que se han dado en el mundo para que tú, como ser humano, puedas nacer. No es como mi ley de ¿por qué Dios nos ha puesto en el planeta y para qué ha puesto el planeta para nosotros? Es como la idea es, pues todo lo que hay en el mundo interacciona de tal manera que ha permitido el surgir del ser humano, ¿no? Por lo tanto, el ser humano no es algo exterior al mundo, sino que es algo propiamente, es el propio mundo, pero nosotros nos hemos creído que no. Y por último, hablan de cooperación y refuerzo mutuo, no para la supervivencia, sino para la economía. Es como la idea de vamos a llegar a un colapso y nos vamos a ir todos al traste, no la tienen en mente, pero para ellos es un problema económico. Es como, vale, o sea, si yo me voy al traste, el sistema económico se va al traste. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo para salvar el capitalismo en el sentido de, pues es el mejor sistema que el mundo ha podido producir y por lo tanto no voy a cambiar, no voy a aceptar ningún otro tipo de filosofía económica para manejarme. Por lo tanto, voy a cambiar la estructura humana porque la psicología moderna me dice que tengo que cambiar la estructura humana para poder seguir viviendo y explotando mejor, de manera más sostenible, el planeta. Todos estos discursos acaban abogando por la idea de la sostenibilidad. Entonces, la interdependencia incluso llegaría más allá del discurso de la sostenibilidad porque no es hacer el planeta sostenible, sino es hacer que el planeta esté cuidado, que siga produciendo, siga produciéndose a sí mismo más allá de los intereses que yo pueda tener en poder sobrevivir como un animal que tiene que, en el fondo, pues depredar su entorno. Pero la cuestión es cómo depredo yo el entorno. Si bajo estas ideas o construyo otras, o mi depredación se tiene que dar en interdependencia bajo reglas de cuidado, reparación de la naturaleza, etcétera, etcétera. Esto lo veremos un poco más al final. O sea que la sostenibilidad también es... Sí, podríamos criticar la idea de sostenibilidad en el sentido de, vale, no quiero hacer el planeta sostenible para seguir explotándolo, sino tengo que pasar de una sostenibilidad a una idea de cuidado y reparación del planeta, porque ya no es cuestión de hacerlo sostenible, porque las premisas de la sostenibilidad aún siguen dentro de unas lógicas capitalistas, como no tiene que ser sostenible, tiene que ser vivible, tiene que procurar la exuberancia de la vida, por decirlo de alguna manera. O sea, poética. Sí, esto en verdad lo dice Kropotkin, esto de la exuberancia de la vida. Però la frase de cuidar del planeta a mi no m'acaba de gustar, no m'acaba d'agradar massa, perquè nosaltres no cuidem del planeta, és a dir, el que hem de fer és de permetre que el planeta s'autocuidi, perquè és molt poderós. O sigui, no dic que no fem res, no dic que això, però jo no m'hi poso al paper de cuidador del planeta, això no. Perquè nosaltres sí, tenim moltes eines i podem fer molt de mal, però també podem fer molt de mal cuidant. Com s'ha demostrat, quan introdueixes no sé què, quan poses una espècie en un lloc pensant que allò millorarà i al final, perquè no tenim tots els elements. No. Vale? I en aquest sentit, el de cuidar la natura, més que cuidar-la, seria deixar que ella es pugui refer, que té tots els, sí, però té tots els elements i sap com claro, fer-ho. pero esa idea también implica el hecho de una cosa es la naturaleza y otra cosa es el humano. Pero claro, si tenemos que pensar que el ser humano forma parte de todo el ecosistema, tenemos que preguntarnos cuál es nuestro inconveniente, es que nuestra forma de actuar en el entorno no nos viene dada de ninguna manera. Entonces tenemos que aprender. Entonces, lo del cuidado y demás, de las lógicas feministas del cuidado mutuo, el cuidado comunal, el cuidado hacia los demás, Vale, viene des más por d'aquest esto. punt de vista podria, però jo ja t'ho vaig dir l'altre dia, no és natura que... Sí, la natura... A veure, no defensem la natura, és la natura que es defensa. Que t'ho vaig dir això. Som natura. I som natura dintre d'aquest aspecte, més que cuidar com a... que anem a cuidar, dintre d'aquest aspecte per mi està més el permetre que la natura, sense fer masses intervencions de les quals no en tenim massa idea, per molt que diguem que estem molt elaborats, tenim una ciència, no sé què, no. En aquest nivell no arribem. Encara, no sé si arribarem, però encara no arribem. I és més sa per la natura deixar-la, no deixar-la en el sentit de no fer res, sinó en el sentit de permetre, no fer intervencions. Jo vull que aquí aquell
bosc que es baixi, no sé què. No. No, pero aquí la Permet. idea de cuidado, por eso va en relación también a la interdependencia, no es un cuidado que te favorezca a ti como especie, Clar, es un clar. cuidado holístico, que favorezca Clar. el libre. O sea, hay un pensador que es Murray Bookchin, que dice, nosotros como especie humana somos los únicos que tenemos conciencia de cuál es nuestro impacto real en el medio. Por lo tanto, es a través de nosotros, como especie humana, que la naturaleza se torna autoconsciente y autoactiva. Correcte. Por lo tanto, nuestra reflexión sobre el entorno es cómo permitimos, en ese sentido, que la naturaleza sea lo que tiene que ser en ese sentido, que se desarrolle libremente, pero contando que nuestra intervención en el mundo está. Porque yo no me puedo quedar... estem aquí, clar, Claro. no desapareixem. Claro, por lo tanto, Sí. es mi responsabilidad, por eso es la idea de cuidado, es mi responsabilidad como humano ser consciente de cuál es mi impacto en el mundo y cómo ese impacto funciona. Obviamente, tendré que examinar si una cosa funciona bien, si una cosa funciona mal y en tener en cuenta que no toda aplicación de ilusión del control, ¿no? Puedo intentar aplicar fórmulas A, B, C, D, F y al final el resultado obtenido no es el que yo quiero. Pero tengo que ser consciente de eso, de que no me puedo desvincular. En ese sentido sí que podríamos coger el concepto tabuista del Wu Wei, del actuar sin actuar. ¿No? Es como, vale, yo actúo, pero no actúo bajo mi propio egoísmo, sino que actúo en interdependencia con la naturaleza, porque la dependencia de todos para poder sobrevivir. Estaria més en aquesta línia el que estava dient jo. Vale. Por cuestión de conceptos, es el problema del humano. No discutimos por conceptos. Jo estic apuntant els títols, però veig que torna a ser el mateix títol. Jo pensava que hi havia un altre, havíem canviat de títol. No, sí, voy a poniendo el mismo título, porque son como tres bloques. Per fer el meu apartat. No, el siguiente, después de esta sí que habrá... Vale. Sí, luego ya cambiamos, que es la hipótesis Gaia desde el capitalismo. Ves aquí. Vale. Ara està. No, esta es la magnífica idea de Rebecca Henderson, que os decía antes, ¿no? De cuál es la idea de fondo de todo esto o para qué postulan estas ideas, ¿no? Por esta necesidad de cambiar, esta necesidad de empezar a entender la cooperación, empezar a entender que el ser humano, gracias a la psicología moderna, pues nos damos cuenta de que es egoísta y que vive en grupos y que puede ser de otra manera. Pues Rebecca Henderson nos dice, seguir como de costumbre no es una opción viable. Muy bien, es como son gente lista. Tenemos que encontrar una forma diferente de operar si nuestro planeta y con él el capitalismo ha de sobrevivir. Entonces es lo mismo, ¿no? Es cambiarlo todo para no cambiar nada, porque la forma de producir va a seguir siendo la misma cuando nos damos cuenta que el problema de la producción de un sistema capitalista es el problema. Por lo tanto, no hay que buscar una cooperación entre economía y naturaleza, porque no servirá para nada en esta idea, ¿no? Pero claro, esta idea se contrapone, por eso me hizo mucha gracia, a una frase de Frederick Jameson, que es como el filósofo antes de Fisher y Zizek y toda esta gente, que tiene la frase, o sea, seguramente sonará la frase de es más fácil imaginar el mundo antes que el fin del capitalismo, pero la frase original es esta, que es como, parece que hoy en día nos resulta más fácil imaginar el total deterioro de la tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo. Puede que esto se deba a alguna debilidad de nuestra imaginación, aquí es donde entra el realismo capitalista, etcétera, que los que hayáis de cursos de esto ya lo sabéis. Pero bueno, en el fondo lo que te está diciendo es cómo incluso los capitalistas son capaces de imaginar el deterioro de la tierra, pero no son capaces de imaginar el fin del capitalismo, porque es lo que les da el sustento, ¿no? Entonces, como incluso ellos se dan cuenta de que la tierra, si vamos por aquí, no es una opción viable y vamos a acabar en el colapso y vamos a acabar extinguidos todos, pues ellos dicen, pues hay que encontrar algo para salvar el planeta, pero el capitalismo también. No podemos vivir en el mundo sin el capitalismo. Por lo tanto, ellos también están dentro de este realismo capitalista, de este cierre ideológico, como lo queramos llamar, porque son incapaces de entender que el problema reside en cómo la humanidad está produciendo en el planeta, o sea, el sistema económico global que genera el mundo, ¿no? Incluso, como veíamos a Milei no le preocupa ni el deterioro de la tierra, porque es como si tengo que poner centros de datos en el sur de Argentina porque hay hielo y se está congelado y lo necesito por el frío, pues me da igual explotar esa parte de la tierra, porque lo que me interesa es el desarrollo y el progreso económico. Y esto nos lleva incluso a entender cómo a día de hoy el propio desarrollo de ciencia y tecnología también tiene que estar en interdependencia con la naturaleza. No podemos pensar en cosas diferentes, ¿no? Entonces hay filósofos que abogan por una epistemología organicista en el sentido de cómo pensar la tecnología inventada en la naturaleza de una manera que sea completamente indistinguible, ¿no? Que no se podamos diferenciar una cosa de la otra, incluso a nivel antropológico, incluso a nivel epistemológico, no ver como dos cosas, ¿no? Y sobre todo si te vas a China, pues ves como la construcción de los jardines siempre buscan esta manera más natural de armonizar la construcción humana con la naturaleza y tienen todos estos conceptos del Tao, etcétera, etcétera, que les permite ayudar.
Pero claro, aquí entramos en la parte quizás más, no chunga o peligrosa, pero sí más rara del capitalismo, que escoge la hipótesis Gaia, que en verdad fue una hipótesis surgida dentro de las izquierdas, pero ellos las apropian y entonces es como empiezan a hablar de la necesidad de Gaia dentro del capitalismo, ¿no? Como a día de hoy la concepción de Gaia, que en el fondo no dejaría de ser una concepción ontológica diferente de la realidad, le da de servir al capitalismo para fundamentar sus hipótesis de lo que hay que hacer es cooperar. Pero luego veremos que acaban convirtiendo a Gaia en una fábrica. ¿Vale? Pero para darnos cuenta de cómo buscan estos recursos o estos lenguajes o estas ideas, pero que no las llevan a su práctica real, porque si las llevaran a su práctica real, dejarían de ser de capitalistas. La gracia de leerte ambos libros o 3 libros es que todo el rato es como, uy, el mundo es un desastre, las empresas capitalistas se lo están llevando todo a la porra, pero hay que inventar el capitalismo porque el capitalismo no puede seguir bajo sus propias lógicas. Entonces, van recogiendo ideas de la izquierda, se las apropian como diciendo, mira, nos hemos dado cuenta ahora de que esto funciona así. Entonces, todos los libros están plagados de estas cosas que me parecen maravillosas. ¿Gaia es tierra en qué? En latín, ¿puede ser? ¿Latín? No lo sé. Vale, pero es Gaia. tierra, ¿no? Sí, es como la Pachamama. Ah, eso, son conceptos. Pachamama me salía. Es- Debería van por ser. aquí. Pero ahora no lo sabía decirte si es No, no pasa nada, pero latín o no. de- Pero bueno, pues significa madre tierra, Pachamama, de conceptos varios. Aquí me voy a basar simplemente en Joaquín Costa, porque es el que más desarrolla esta idea y no sé, me gusta meterme con los capitalistas desde los propios capitalistas. Es un problema que Una tengo. pregunta. Joaquim Costa és el mateix de la carrer que se'n diu Joaquim Costa? O és un No, altre Joaquim? es otro, es otro. Este es Juan Costa. Juan És Costa. que és el mateix, no? Sí, sí, pero el Vale. exministro de Ciencia y Economía y no sé qué, con el gobierno del Partido Popular. Ah, vale. Aleshores sí. Amb això ja veig que no és el mateix. No, pero es el mismo, no es el mismo. Vale. Claro, Joaquín Costa, lo hemos visto antes, hablaba de la necesidad de una visión más holística, ¿no? También de todo. Entonces él nos dice que somos parte de ese todo, pero nunca va a definir qué significa ese todo, ¿vale? Simplemente lo menciona. Dice, y estamos obligados a aceptar la idea de que la economía ha de integrarse y adaptarse a la naturaleza, no al revés. Él te está diciendo, antes del capitalismo, cogía la naturaleza, la integraba en la economía, y ahora tiene que ser al contrario. Es la economía la que tiene que integrarse dentro del funcionamiento de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza va por unas líneas diferentes que el capitalismo no iba, porque el capitalismo era antropocéntrico, materialista, reduccionista, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿significa eso? Y luego veremos las propias contradicciones de esta gente. Dice, ¿significa eso que debemos imponer un límite al tamaño máximo de la economía global? Te dice, no. Y eso es un gran problema, porque el capitalismo funciona en base... Claro, el capitalismo es esta producción infinita, este crecimiento infinito, que nunca hace falta poner límites. Y ahora aquí te está diciendo que no hace falta poner límites, que el capitalismo puede funcionar, obviamente, sin límites. Luego veremos en otra parte que dice que sí, que hay que poner límites. Entonces, como, vale, Costa, ¿en qué quedamos? ¿Pones límites o no pones límites? No me queda así. Entonces te dice, no. ¿Por qué? Porque no hace falta poner límites, porque podemos cooperar, ¿no? Y aquí vuelve a surgir la idea de la cooperación. Y luego veremos un poco en qué lo basan, ¿no? Pero es como, si nosotros no ponemos límites, lo que tenemos que hacer es aprender a cooperar, porque dentro de la cooperación no existen límites. Es como, bueno, pues la cooperación, dentro del humano hay que definir qué significa cooperar unos con otros y qué significa cooperar a nivel económico, a nivel natural. La discusión que teníamos antes sobre el cuidado no deja de ser una manera de intentar definir cómo cooperamos con el mundo, cómo llegamos a entendernos con estos de aquí. Pero claro, él te dice, no, porque la naturaleza coopera. Entonces yo tengo que aprender a cómo la naturaleza coopera y por lo tanto no necesitaré poner límites. Pero luego veremos cómo todo esto se contradice él mismo. Dice, podemos convertir la economía en un aliado de la tierra. Obviamente te habla de la economía, pero te está hablando de la economía capitalista. Podemos convertir la economía capitalista en aliada de la tierra. Lo que debemos hacer es limitar, entonces es como, ¿hay que limitar o no hay que limitar? En el mismo párrafo se contradice. Que es limitar la destrucción del capital ecológico y reducir el tamaño de aquellas actividades que sean más contaminantes y consuman un mayor volumen de recursos naturales. Es decir, el problema, si no hay que poner límites globales, ¿por qué tenemos que limitar el consumo de mayores cosas? O sea, él mismo te está diciendo, no hay que poner límites, pero a la vez hay que limitar lo que es más contaminante, aquello que produce que se consuman mayores recursos naturales, y luego se inventa un concepto muy bonito, que es el de la metaexternalidad.
el principio, el capitalismo genera metaexternalidades. Lo que hay que procurar evitar son estas metaexternalidades, es decir, la contaminación, el consumo de recursos, etcétera, etcétera. No es que el problema sea la producción, sino lo que sobra de la producción. Entonces hay que limitar que se produzcan estas metaexternalidades. I suposo que aquesta idea diu, ja per això està la ciència i la tecnologia, aconseguirà limitar aquestes externalidades. Sí, que hay una idea. Raó deu estar aquesta idea. Hay una idea de socialismo tecnológico basada en la cooperación. Si aprendemos a cooperar, también aprenderemos a cooperar con la ciencia y la tecnología y, por lo tanto, ayudaremos a todo esto. Pero vuelve a ser lo mismo. No es poner a la tecnología al servicio de la naturaleza, sino es poner la tecnología al servicio del capital para evitar metaexternalidades que le permitan al capitalismo seguir cooperando dentro de sus ideas aquí dentro. Entonces, de este párrafo se adquiere una visión muy concreta, ¿no? Que es como se adquiere una visión donde formamos parte de ese todo. O sea, no somos eso, como nos dice aquí, por ejemplo, el hinduismo, que dice, somos eso, y a partir de ahí indaga qué significa eso, sino que dice que somos parte de este todo. Hay un todo y nosotros somos una parte. No es que seamos todo, sino que somos una parte. Dice, donde hemos de entender que no podemos subyugar la naturaleza a la economía, muy bien, me parece perfecto, donde no podemos imponer límites a la economía global, pero vemos que sí que está intentando poner límites, porque te dice que no hay que poner los límites, y donde hemos de aprender a cooperar para dos cosas: limitar la destrucción del capital ecológico. Entonces aquí entraríamos en todas las críticas que existen por parte de los capitalistas de hablar de capital ecológico no deja de ser de introducir la ecología dentro de un valor económico. Cuando hablamos de capital humano, cuando hablamos de capital ecológico, cuando hablamos de capital de conocimiento, le estamos otorgando un valor monetario a eso. ¿Cuánto vale eso y cómo lo puedo yo arreglar económicamente? Entonces, el capital ecológico, ellos verán que se tiene que arreglar a nivel de macro y microeconomía. Y también tenemos que cooperar para reducir el tamaño de las actividades más contaminantes que consuman más. O sea, no es cooperar para hacer del entorno un lugar más viable, mejorarlo, etcétera, etcétera. No, es cooperar para salvar nuevamente al propio capitalismo. Pero ahora un poco más. Aquí ya empieza a coger un poco lo que es la teoría de Gaia y se la lleva a su propio lenguaje del capital para entender cómo la cooperación ha de servir al propio capitalismo. Que la teoría de Gaia visualiza la Tierra en su totalidad, atmósfera incluida, como un sistema autorregulado al servicio de la vida. Vale, aquí, aparte de que les está dando toda la intencionalidad y una voluntad a la naturaleza, luego me encargaré de destrozar todo esto. Es como, bueno, hay conciencia más allá de lo que es el ser humano. Aquí entraríamos en el debate, ¿no? Sí. Ese es otro debate, Soledad. Dice, Gaia, la Tierra, es un ecosistema complejo, un superorganismo, que esto básicamente es la teoría de Gaia. Todo funciona de manera holística. Dice, es el resultado de la interacción de todos los seres vivos del planeta con el entorno geológico que le rodea. Me hace gracia que hable de interacción, pero no de interdependencia. De un sistema fisiológico que, de forma dinámica, ha mantenido la Tierra como un lugar habitable durante más de 3.000 millones de años. Gaia tiene un objetivo, y aquí es donde a mí está el error. A través de la cooperación entre los seres vivos, regula el clima, la química del planeta para crear las condiciones que hacen posible la vida. Resulta irrelevante si ese objetivo es o no un objetivo consciente. Para mí aquí hay dos problemas epistemológicos graves. Primero de todo es decir que la naturaleza tiene un objetivo. La naturaleza no tiene ningún objetivo. Los objetivos son cosas humanas. O sea, porque dentro de sus propias tesis es como vale, si el ser humano se está cargando el planeta y lo está destrozando y no está colaborando, no está cooperando, y el objetivo de Gaia es hacer que la vida sea viable en la Tierra y hay un ser que no hace la vida viable en el planeta, la voluntad de Gaia sería acabar exterminando a ese individuo. El organismo, cuando tiene algo chungo, lo intenta expulsar. Si no lo expulsa, le acaba convirtiendo en un cáncer, lo que queramos, etcétera, etcétera. Claro, si Gaia tiene un objetivo que es, a través de la cooperación, regular el clima, la química y todo para hacer la vida viable, y nosotros no lo estamos haciendo, el objetivo de Gaia debería ser directamente eliminarnos. Por lo tanto, Gaia no tiene un objetivo. Gaia funciona. Lo que te dirían los budistas, te dirían todas las tradiciones es: observa el mundo y asómbrate en su funcionamiento. Ni bien ni mal. El mundo funciona, para bien y para mal, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero funciona. No tiene ninguna voluntad. Toda voluntad implica una interpretación humana sobre los actos que funcionan. Y la segunda parte, que a mí me parece un error, es esta idea de que si es consciente o no es consciente.
Y entonces aquí pongo, empecemos por el final. ¿Es pertinente que la cooperación sea un objetivo no consciente? Claro, obviamente tiene que ser no consciente, porque si fuera consciente y hay un ser vivo que no coopera, lo tengo que echar. Simple, llanamente, para mí. Para mí sigue siendo un punto de vista reduccionista, pues todo lo que sucede en la Tierra también depende de lo que pasa extraterrestremente, no como alguien, sino si la Luna se desprende y se desplaza, las mareas se desbocan. Por lo tanto, Gaia no se encierra sobre sí misma, sino que ya tiene que ser una visión más universal, más cósmica en ese aspecto, porque incluso la distancia con el Sol es la que permite que el agua pues, no esté congelada, que fluya. O sea, dependemos de un montón de cosas que están fuera de la Tierra. Por lo tanto, la idea de Gaia, para mí ya simplemente nos cierra en un reducto, que es el planeta, cuando realmente hay muchas cosas más fuera del planeta que hacen que la vida en el planeta sea viable. Sin la Luna, sin el Sol, pues no tendríamos mareas, no tendríamos agua líquida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Gaia no tiene un objetivo concreto. El universo podría tenerlo en ese aspecto. Llegar a esa conclusión, yo no llego a esa conclusión. Pero bueno, esto... Claro, pero obviamente no me negarás que si la Luna se aleja un montón, las mareas... I potser la Terra ja no estaria capaç de mantenir la vida. Bueno, o sí, bueno, la vida sigue... o se reestructuraria i seria sería capaç otra de cosa, mantenir la vida. claro. Bueno, pero seguiría. No es que mantenga la vida o no, es como esta frase de siempre me gusta mucho. La vida se abre camino, no se mantiene, la vida se va haciendo. Sí, Independientemente. Bueno, ja aquí, pero claro, decir que todo lo que está pasando a día de hoy en la Tierra es lo que permite que el mundo funcione o que el sistema funcione también es un error, porque es como, vale, si la Luna no está donde está, el Sol no está donde está, la Tierra no tendría estas condiciones concretes per hacernos viables. Tindria unes altres. Tendria altres. I podria no ser cuáles. viable. Vale. La vida no. Tal com nosaltres parlem de vida, no. Seria otra cosa. S'han descobert éssers vius fora del planeta Terra, per tant, la vida com a tal, entenent la vida d'una forma més ampla, Fòssils, no una cosa tan... quan hi havia hagut aigua, bueno, és igual. Sí. No entrem en Bueno, pero esto ya son discusiones más científicas de cómo nosotros buscamos la vida en el planeta, en base a qué la buscamos, etcétera, etcétera. Pero básicamente mi idea es daros a entender un poco por esta idea de el Tao, de, bueno, cuando nombramos las cosas es cuando las estamos definiendo. Entonces definimos la vida en base a una experiencia, y esto lo veremos ahora seguido. Pero si yo contemplo el mundo fuera de mis marcos de interpretación, lo que sucede es lo que sucede. No le puedo dar una explicación. Y el mundo funciona, y la realidad funciona. Si se cae un meteorito y todo se va a la porra, pues la cosa seguirá. De la manera que sea, porque la vida se hace a sí misma. Pero no tiene el objetivo de hacerse de una manera concreta, sino se hace. ¿Cómo será de esa forma? No sé, la que explicamos nosotros es la que explicamos, pero se hará. No podemos decir cómo, pero se hará. Entonces se sigue pensando que Gaia es un ser consciente y bondadoso al permitir o crear las condiciones que hacen la vida posible. Pero claro, también hace cosas que no permiten que la vida sea posible. Però quina és la instrumentalització que fa aquest senyor? És el Joaquín aquest, Sí. no? De lo de Gaia. No, és el que no he acabat. Claro, porque él te está diciendo, esto lo veremos más adelante, es como, vale. Si Gaia coopera, nosotros como capitalistas tenemos que cooperar. Porque Gaia me está diciendo que tengo que cooperar. Vale. No porque necesite cambiar mi forma de sobrevivir, sino, bueno, como la psicología me dice que ahora también soy animal grupal y la teoría de Gaia me dice que tengo que cooperar, pues yo como capitalista tengo que entender que tengo que cooperar. Pero tengo que cooperar con la economía, con la naturaleza, aunque ese tipo te diga que no, que lo que tienes que hacer es otra cosa, que no puedes meter la economía aquí dentro. Por eso su instrumentación es coger algo tan guay como la teoría de Gaia, que te explica el funcionamiento del sistema de una manera concreta, que no deja de ser una descripción científica de cómo funciona el planeta, y te dice, claro, ahora me doy cuenta, el mundo coopera. Pues es lo mismo que hacían los capitalistas antes, de, no, si el mundo es competitivo, el capitalismo tiene que ser competitivo. Cogemos lo que describimos del mundo y nos lo aplicamos a nosotros para naturalizarlo. Naturalizamos un discurso y ahí es cuando construimos la naturaleza de las cosas. Entonces, claro, ahora los capitalistas te pueden decir, no, si ya no somos individualistas, ahora somos cooperativos, porque la naturaleza nos dice que tenemos que ser cooperativos. Somos nosotros idiotas que no entendemos que el mundo funciona cooperativamente. Però hi ha una cosa a la qual mai hi renuncien els capitalistes, i és a la propietat privada. Claro. Per tant, Claro, sí.
on està la cooperació si tu, el senyor Gates, no està renunciant, va donant, jo què sé, almoines perquè es puguin fer no sé què a Àfrica i tal, però ell no renuncia al seu capital i la seva propietat. Y claro, para ellos la cooperación se da entre individuos. O sea, la idea del pacto entre individuos que surgió en la industrialización de somos individuos y para sobrevivir tenemos que pactar y crear un leviatán llamado Estado, ahora es como, a ver, démonos cuenta de que la idea del pacto a lo mejor no tanto, pero vamos a cooperar, a ver qué tal se nos da. Luego veremos las características que tienen que tener los individuos para poder cooperar. Porque claro, no es que la cooperación, todo el mundo pueda cooperar, sino que hay unas características biológicas humanas que nos van a permitir cooperar mejores que otras. Esto todo lo cogen de Richard Dawkins, Henry Pickett... La paraula cooperació és d'ells o és la teva traducció de lo que... No, es lo que ellos hablan de cooperación. Per això la paraula aquesta no t'agrada, ja ho he vist. Vale. Porque aparte la cooperación es entre colectivos, la interdependencia no hay colectivos, todo funciona. O sea, Gaia es interdependiente, no es cooperativa. Sí. Això és interdependència pura. Claro, pues ellos dicen, no, la interdependencia. Ellos no... O sea, es el mismo discurso. O sea, si antes no aceptaban lo colectivo por choque ideológico, y ahora se han apropiado del discurso de la cooperación, que lo tenían los anarquistas en su época, ahora es como, vale, ahora somos cooperativos. ¿Cómo hacerles el juego? Pues tu cooperación se basa en un montón de cosas y premisas que no funcionan, porque sigues manteniendo lo mismo para no cambiar, que el principio antropológico, del individualismo, el egoísmo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que buscar otro concepto, que es la interdependencia. Pero no es porque a mí se me haya ocurrido pensar en interdependencia, sino como vimos la semana pasada, es porque puedes abrirlo sin problema. Sino porque las ciencias y las tecnologías están en interdependencia entre ellas. Entonces ahí es donde sale todo. Claro, aquí vengo yo a fastidiar un poco la idea esta de Gaia, de la bondad, del ser consciente, etcétera, etcétera. Porque algo que tienen los anarquistas también, que aparte de ser hijos de la ciencia, pues también veían que el mundo iba más allá de lo que las ciencias les decían. Y Malatesta tiene una cosa muy interesante, que él habla de la pretendida armonía que reina en el mundo, ¿no? O sea, básicamente, esta idea de Gaia lo que nos vende es una armonía del mundo. El mundo es armónico, el mundo es consciente, el mundo es bondadoso, todo funciona para que se den estas cosas. Pero se olvidan, bajo mi punto de vista, también de todo lo que no nos gusta de la naturaleza, que también forma parte de esta maravilla del mundo, aunque bajo nuestro punto de vista lo podamos juzgar o catalogar de malo, ¿no? Esa idea de la doble moral de Nietzsche. Entonces, Malatesta, ¿qué nos dice? También nos lo dice en el siglo XIX. Entonces, nos dice, la pretendida armonía que reina en la naturaleza significa tan solo esto. Si un hecho existe, quiere decir que se han verificado las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de ese hecho. Es decir, como tenemos conocimiento, tenemos ciencia y tenemos el desarrollo de entender el mundo, que exista la cooperación, solo existe porque yo como animal puedo entender que el mundo funciona de manera cooperativa. Porque doy las explicaciones científicas racionales para dar veracidad a ese hecho. Entonces yo veo que el mundo funciona cooperativamente. Pero no deja de ser eso, una verificación hecha a partir de la observación del entorno. Entonces yo digo, vale, pues voy a observar el entorno, entiendo que funciona de manera cooperativa, por lo tanto el mundo es cooperativo. No, Malatesta dice, eso es tu idea desde la ciencia, pero el mundo funciona de otras maneras. Dice, la naturaleza no tiene finalidad, o en todo caso no tiene las finalidades humanas. Para la naturaleza, la muerte, el dolor, los estragos de los seres vivos son indiferentes y pueden ser elementos de su armonía. Claro, la idea que nos está vendiendo aquí Costa de Gaia no habla de los desastres naturales que se producen en la naturaleza, no habla de la muerte, no habla del sufrimiento animal, entre ellos mismos, porque no le interesa, porque si cogiera la idea de los leones se comen a las gacelas, pues volvemos a la idea del darwinismo social, ¿no? El más fuerte se tiene que comer al débil. Pero claro, Malatesta aquí te está diciendo, tanto lo bello como lo feo del mundo forma parte de esta armonía, ¿no? Por lo tanto, que nosotros juzguemos eso, lo juzgamos porque somos seres que podemos juzgar los actos que suceden en el mundo. Entonces te dice, el hecho de que el gato se coma al ratón es un hecho natural y por lo tanto perfectamente en armonía con el orden cósmico. Me hace gracia que aquí sí que le hable de orden cósmico, como los otros no. Pero si interrogásemos a los ratones, ¿acaso no responderían que esta armonía les encuentra necesariamente desafinada? Es decir, claro, si el ratón tuviera conciencia y tú le preguntaras en una entrevista de
¿qué te parece que los gatos te persigan? Pues seguramente digan lucha de clases, ¿no? Podemos dar el mismo jaleo, el gato se come al ratón, el ratón está explotado, hay un ser malvado que son los gatos que comen ratones y por lo tanto el ratón necesita libertad. Y aquí es donde a mí me rechiga lo de la hipótesis Gaia en el sentido este de que garantiza la supervivencia de todo, porque que garantiza la supervivencia de todo implica que la naturaleza también es cruel. Pero esa crueldad, que nosotros justificamos como crueldad, forma parte del mundo. Ya está, funciona así, ¿qué le voy a hacer? Pero esto no me da pie ni a justificar que el ser humano es bueno por naturaleza ni que es malo por naturaleza, porque la naturaleza no es ni buena ni mala, es la conducta moral que yo haga de ello. Por lo tanto, que me vengas a hablar de que la naturaleza es cooperativa como justificación del nuevo orden moral o de la forma de ser del ser humano, pues tampoco me sirve, bajo mi punto de vista. Aquí podríamos entrar luego en debate. Entonces, lo interesante es que no hay cooperación por sí misma, sino una explicación científica de la cooperación. Gaia funciona, pero no coopera, funciona. Gaia no tiene una voluntad o finalidad, es una explicación humana. La voluntad que nosotros le damos a la naturaleza es una explicación que nosotros le damos. El bien y el mal, la justicia y la injusticia, son elementos de la armonía. La naturaleza no sabe del bien, del mal, de la justicia y la injusticia. Somos nosotros quienes imponemos estos órdenes morales al mundo. Por lo tanto, no me vengas a decir que la forma de actuar ahora es la cooperación, porque tú estás naturalizando un comportamiento que encima lo estás viendo sesgado. Porque dices, todo coopera, pero bueno, también coopera desde la depredación y el asesinato propio de los animales a los propios animales. ¿No? I clar, la supervivència, la mort com a fonament de vida, això és bàsic a la natura, és bàsic, clar, no, sense, la idea de que el gran es menja el petit, la natura no existiria, clar, és que no. Bueno, pero incluso la idea No de que el pots gran... fer una interpretació moral de la natura, no Exacto. la pots fer. Y para mí, cuando hablan de la instrumentalización de Gaia, hacen una apropiación moral de cómo debería funcionar el mundo a día de hoy. En cambio, cuando yo hablo de interdependencia, ya no es una interpretación moral, es una interpretación de cómo a día de hoy tenemos que sobrevivir dado el mundo que funciona, que el mundo humano que hemos creado funciona de esta manera. Que ya es muy diferente, porque entonces desde esta forma de sobrevivir ya construyo todo un orden moral. Pero esta gente es como, no, el orden moral ya está en la naturaleza de las cosas. Igual que antes el orden moral estaba en la competitividad, en el individualismo, y los propios anarquistas lo asumieron también. Es como, no, es la sociedad, el Estado y la religión quien corrompe este buenismo que hay en el ser humano. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminar todas las instituciones y la bondad humana aflorará por sí mismo. Malatesta utiliza todo esto también para criticar incluso esos propios postulados dentro del anarquismo de no, tenemos que decidir cómo queremos ser, porque podemos ser cualquier cosa, pero tenemos que decidir cómo ser. Jo segueixo mantenint que a la natura hi ha una base cooperativa perquè és la base sobre la qual s'aposenta la vida. La vida necessita com dos elements bàsics, segons la meva hipòtesi. La diversitat i la cooperació. O sigui, la diversitat i la cooperació permet que existeixi la vida de múltiples formes. Tota la resta són detallets i tal. I per mi la cooperació és bàsica. I és bàsica perquè sense la cooperació, per exemple, no existiríem nosaltres com a animals, perquè les nostres cèl·lules han tingut que fer, al llarg dels milions d'anys de l'existència de la vida aquí a la Terra, una sèrie de tractes entre aquestes... per arribar a cooperar i dir, bueno, tu t'encarregues de fer aquesta feina i jo faig aquesta altra. En una mateixa cèl·lula hi ha tota una sèrie de coses, uns fan una cosa i uns altres fan una... Això és cooperació bàsica. Però ahí estàs dando una voluntat. No estic dient una voluntat. No és... Jo no dic voluntat conscient. No és una voluntat conscient, és com una mena de camí que et porta per la supervivència. Però és un camino que no podemos controlar, no podemos... No, jo no dic res del control ni de res. Pero las células no han cooperado para que exista el ser humano. No, han cooperat per sobreviure i cada vegada s'ha fet la cooperació més complexa. Però també s'han matat unes a les altres per sobreviure, no només han cooperat, sinó que han lluitat, s'han matat. Però és necessària per poder arribar a aquest nivell de complexitat de la vida a la Terra. Era necessària... Però també és necessari que un es mati l'altre.
Igual que el que parlàveu abans del gat que es menja el ratolí. Clar. Jo no ho veig dolent, en el No, sentit no és ampli de la paraula, perquè gràcies a la intervenció del gat, els ratolins, recordem, es reprodueix una milionada. Claro. Aleshores, és una forma de controlar, inclús ajudar a l'existència del ratolí. Així de clar. Claro, pero ahí, en el sentido de, tú dices, las células han cooperado para que surja esto, pero es que... Ara, és el camí que els portava per Sí, sobreviure. Claro, pero la gracia es que Sobreviure. la gracia es que esas células no funcionan de forma aislada, sino que hay un contexto de vida mucho más allá de lo que hacen las células, que hacen que esas células hayan ido por ese camino u otro. Y ahí está la El gracia. contexto era volcans, no sé què, no sé Claro, quant. pero ahí está la Vale, gracia. sí, sí. La cooperación la podemos entender como dentro de un solo grupo. Por ejemplo, el ejemplo que me ponías tú el otro día de Sí, hay árboles que cooperan entre ellos para sobrevivir de otra manera. Clar. Pero claro, la idea de la interdependencia en el fondo es que incluso que esos árboles funcionen de esa manera depende en última instancia de todo el ecosistema que nos está llevando. És que jo no interposo la cooperació i la interdependència. Per mi són complementàries. T'ho vaig dir l'altre dia. Són complementàries. O sigui, la Todavía no hablamos de interdependència... interdependencia, nos falta. Pero la interdependencia se da que ver. Ah, Porque también implica, para mí implica un sentir también, pero volvemos a lo mismo. O sea, la cuestión no es discutirse sobre los conceptos. No, clar. Porque el Sinó concepto... el que representa. Exacto. O sea, si tú entiendes que el mundo funciona independientemente de cualquier explicación humana que yo le pueda dar y que la vida se hace a sí misma sin ningún tipo de voluntad ni pretensión y que decir que el mundo es cooperativo por sí mismo y coger esa idea de cooperación del mundo es cooperativo por sí mismo, naturalizarla y llevarla al comportamiento humano, ahí es donde está el problema. Però has fet una frase, ara ja jo no tinc tant, però jo considerar que aquesta evolució no té una voluntat, no tindrà una voluntat humana, però pot haver-hi un altre tipus de voluntats, m'entens? És a dir, sobre les quals no tinc ni pajolera idea, ni pajolera Claro, idea. pero eso es el fondo, es entender el Tao. Vale, doncs digue-li tal, Claro, jo però- ja t'ho accepto, Pero entonces, Però, o sigui, Gaia no té voluntat de mantenir des del punt de vista voluntat humana, possiblement no, però hi ha una voluntat. Jo ja no dic de Gaia, còsmica, del cosmos. El cosmos no està aquí per pero es una casualitat. voluntad no teleológica, no lleva a ningún fin. No, no tiene jo no intenció. persegueixo cap Entonces, ¿en fi. qué crees? Intento explicar-me el que veig. Claro, pero, Intento pero explicar. ese es el problema. Ya está. Una cosa es... ¿Vos crees que hay algo, hay un ser? No, Què tampoc. creus? No, és molt més complexa que tot això, o molt més simple. Depèn com tu miris. Jo no tinc una imatge aquí dintre d'un... de Déu, com Aquí tu no es vols. creencia, pero claro, aquí has dicho una cosa interesante, Soledad, que es como, yo intento explicarme cómo funciona el mundo. Clar. Pero ese es el problema, no hay que explicarse cómo funciona el mundo. Porque cuando tú buscas una explicación al mundo, buscas una manera de racionalizar, entender el mundo. Clar, Cuando clar. el mundo, I com a observadora va canviar les Claro, condicions. però ahí està. Això ja t'ho accepto, sí, però jo, com a animal pensant, tinc que fer això, perquè és la meva tasca. sí, Tinc que fer-la. claro, pero puedes vivir, Si no, pero claro, me toda la parte, faig. sí, pero la cuestión es, también puedes vivir y sentir el mundo fuera de esa interpretación que tú haces. Que para mí es la idea clave de entender la interdependencia. De entender que yo, como ser humano, tengo que jugar un papel no teleológico en el mundo, sabiendo que tengo que intervenir en el mundo. Pero ¿desde dónde intervengo? ¿Desde una idea naturalizada de cooperación, entendiendo que hay un mundo con el que tengo que cooperar? ¿O desde una idea de interdependencia donde mi sentir me ayuda a devenir con el mundo? Quan Sabiendo acabis que no aquests existe tres una- haurem entès lo d'interdependència, perquè jo segueixo Però- sense saber ben bé què vols dir interdependència. Per això no La intervinc pero massa. la interdependencia en el fondo es la dependencia común sin ninguna voluntad de actuación. La cooperación implica una voluntad, Sí, la de interdependencia no. no. Por lo tanto, Per això són complementàries. sí y no, porque si yo entiendo que dependo y el mundo depende para sobrevivir,
Porque no simplemente passa es que, división en relación, sino todo lo que funciona en el en mundo. el fons, el que veig és que hi ha dos concepcions molt diferents de la cooperació, no? Una és una cooperació d'arrel antropològica i l'altra és una cooperació més de justificació capitalista a través de la natura, no? I són dues coses que ella diu una i tu és una altra. Bueno, I són i dues jo coses... suposo que aquests. Bueno, aquests. Sí. No, però vull dir que ella ens en presenta una Sí. i són dues coses que no s'entenen, perquè jo també defenso la cooperació, ja ho deia l'altre dia, entesa com a element consubstancial de la pròpia interdependència, no? Vull dir que i la natura l'ha d'explicar als científics, però no amb una finalitat. És un tema científic, exclusivament, absolutament neutre, en relació al capitalisme, en relació al... Com a científica et diré que la ciència no és neutra, mai. No, no és neutre, però no li pots donar una interpretació antropològica. Sí, si tu tens la teva disciplina, la teva és antropologia. O Sociología y filosofía. Vale, doncs és lògic que ell faci les seves interpretacions. Clar. Bueno, no m'agradaria que ens... Perquè No. tinc una cosa pensada per explicar-nos. Yo igual pienso que es muy racional tu enfoque. Yo pienso que estamos en un cambio de paradigma que se une más al sentir. Sí, no, d'acord. La naturaleza no sé si o sea, como lo planteas vos, me parece que te falta la parte de sentir la naturaleza, porque al final pareciera que siempre somos alguien externo. Y no sé, en la película de Avatar, que es un flash, pero bueno, es como que tienen una interdependencia tal que cuando lastima el árbol, uno de los personajes siente que justo la que es mezcla entre ser humano, o sea, creo que hay algo de eso que quizás por cómo venimos ya seteados por nuestra educación y todo, no vemos, o sea, o no llegamos a sentir, o no sé, capaz que hay que empezar a abrir nuevos canales. Sí, bueno, básicamente la idea de la interdependencia también apuntaría a que hay cosas inmateriales como el sol, los rayos del sol, etcétera, que también permiten nuestra existencia. Por eso es como la interdependencia no solo se da dentro de Gaia, sino que todo lo que ocurre a nivel cósmico también permite mi propia existencia. Y no soy consciente de ello, pero dependemos de eso. No tengo que cooperar con ello, ni buscarme una idea de cooperación para entender eso, sino simplemente sentir que mi existencia depende en última instancia de todo lo que pase en el mundo y de todo lo que pasa. Luego, como humanos, sí que podemos construir ideas de cooperación, si queremos, pero es partir de una idea de todo depende de todo. Y por lo tanto, ahí está la interdependencia, todo depende de todo. Ahora, como humanos, ¿cómo actuamos sabiendo que todo depende de todo? No podemos cooperar con cosas, tenemos que estar funcionando a nivel de todo. Por eso es más una cuestión del sentir que de la razón, la interdependencia. Porque la razón me va a decir, no, claro, tengo que cooperar porque soy un animal racional, etcétera, etcétera, que necesita cooperar con otras cosas para poder seguir adelante. Pero eso es una idea, aún así, basada en mi colectivo coopera con otros colectivos. Y la interdependencia es, no hay colectivos, hay un todo. Y el todo funciona y depende todo de todo. Por lo tanto, mi papel en el mundo es hacer que todo dependa de todo, entendiendo cuál es mi construcción humana, cuáles mis implicaciones antropológicas, qué es lo que implica ser un animal que habla, un animal que necesita construir culturas, un animal que necesita construir sistemas de motivación, de cohesión colectiva, etcétera, etcétera. Entonces es como, bueno, hay que partir. Cuando hablas que el todo depende del todo, cuando hablas de todo, te imaginas un poco, el otro día creo que lo insinuabas, la idea de Thich Nhat Hanh o de Thich Nhat Hanh, del interser un poco. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, cuando hablo del... O sea, es que el inconveniente es que tienes que ponerle nombres a las cosas. No. Entonces, claro, Corbí habla de la dimensión absoluta, dimensión desligada de toda interpretación y significación que el ser humano haga de la realidad. Los taoístas le llaman Tao, los hindúes le llaman Brahman, los budistas le llaman vacío, los musulmanes le llaman Alá. Sí. Son conceptos o son ideas, palabras que apuntan o señalan a esa dimensión donde todo funciona de esa manera. Pero claro, es como, ¿cómo lo llamas a eso? No le puedes poner palabras. Y si le ponemos palabras, podemos dar problema. Lo vamos a discutir por palabras, ¿no? ¿Cuál es la verdad absoluta? Dios, la verdad es Yahvé, la verdad es Alá, ¿cuál es la verdad? Bueno, no, quédate hacia donde apunta
esa palabra, que en el fondo es una puntuación de hacia dónde va el sentir del humano, ¿no? Dónde debería ir ese sentir. Y la gracia, por ejemplo, es que todas las corrientes feministas que apuestan por la interdependencia entre ciencia y tecnología, a lo que apelan directamente es al sentir, de cómo sientes tú el mundo, y a partir de cómo sientes el mundo lo vas a construir de una manera u otra. Si lo sientes a nivel cooperativo, seguramente tus construcciones culturales serán de una manera concreta. Cooperarás entre diferentes elementos. Ahora, si la idea que apuesta o lo que sientes es la interdependencia, tu idea de relacionarte con el mundo va a ser muy diferente. O al menos a nivel teórico funciona así. Es como, vale, porque ya es un cambio de mentalidad y de sentir en frente del mundo en el que estás, ¿no? Claro, la idea del interser es, pues en una hoja de papel está el universo entero, contenido, porque para que exista esta hoja han tenido que pasar un montón de cosas, aparte de los procesos humanos, para elaborar el papel, pero está todo aquí. Aquí está el sol, está el agua, está todo. Está todo. Claro, entonces, ¿para qué? Y la naturaleza no ha cooperado para que exista el papel, sino que el mundo ha funcionado de una manera interdependiente para que... Però ves, el que distingiria és, ja ho has dit també, la nostra relació amb el tot és interdependent. Les nostres relacions com humans són interdependents, però aquestes relacions es concreten, no es poden concretar amb cooperació. Per exemple. Seria una possibilitat. Ho veig. De la literatura o de filosofia feminista, amb aquesta idea de com ens sents en el món, quin autor hi ha que... Donna Haraway, con la idea de seguir con el problema, Lo poshumano de Rossi Braidotti, que habla de la idea de interespecie, nos sentimos como seres humanos, pues somos una especie más que habitamos en el dentro. Y luego está Helen Hester con el libro de Xenofeminismo, porque hablan de la tecnomaterialidad y tal, y uno de los últimos que me ha gustado es Patricia Reed, que es Cosmovisiones de otro mundo, donde habla directamente de la necesidad de salirte de la ruptura entre el pensar y sentir, y te dice, por mucho que hablemos de interdependencia, hablemos de cooperación, y dice, no sirve de nada. Dice, si tú no llegas a sentir esa interdependencia, ya podemos hablar. Patricia Reed, con dos es, Reed, R-E-E-D, y el libro se llama Cosmovisiones de otro mundo. Dentro de los que te he dicho es el que más fácil y más claro te lo explica, de alguna manera. Y te acaba diciendo eso, es como su idea es, vale, muy bien, hablemos de cooperación, hablemos de interdependencia, hablemos de que queramos, pero en el fondo está el sentir. Si tú no sientes que el mundo es cooperativo, por mucho que lo diga la ciencia, no pasa nada. Que tú me digas que el mundo es interdependiente, por mucho que tú no entiendas la interdependencia, no funciona. Que esto es lo que veremos en la sesión de la semana que viene. Y ahí está la gracia, que en el fondo es, hay que cultivar la interdependencia, hay que cultivar esa relación. Entonces tienes toda esta literatura que está aquí, que te enseña a entender cómo el ser humano siente el mundo o puede llegar a sentir el mundo si leemos estos textos de una manera diferente. Claro, si ens estem liant... Claro, bueno, pues ya está bien, que Això és més el ser que no pas el... Sí. Ja està bé. Bueno, eso lo llevamos aquí un poco... Vale, sí. Luego, en el sentido de por qué su idea de Gaia está equivocada, porque al final acaba diciendo que Gaia es una fábrica. ¿Vale? Ho diu textualment. Sí, mira, dice, Costa que era el ministro, pero que era sociólogo de base. No lo sé. Economista. Sí. Parece que sí. Creo que es economista. Pero claro, nos acaba diciendo, habla de capital natural, ¿no? En el fondo es esta idea de que vamos a someterlo todo otra vez a la idea del capital. Dice, el capital natural es entendido como la suma de todos los stocks de la naturaleza que proveen bienes y servicios útiles a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un bosque provee nuevos árboles o un río nuevos peces. Todo ello contribuye a la prosperidad social y, por lo tanto, representa una parte del valor económico del planeta. Y por luego te dice, sin embargo, seguimos rehuyendo atribuir un valor al capital ecológico, que hace posible el funcionamiento de la economía global y que la vida en la Tierra. Un capital ecológico que es cada vez más escaso y necesario. Actuamos como si el planeta fuera gratis, como si tuviera valor por sí mismo y fuera recursos ilimitados. O sea, la finalidad es el capital y la naturaleza es un medio. Claro, pero aparte te está diciendo, la naturaleza coopera para ofrecerte árboles, para ofrecerte peces, entonces tú tienes que responder a esa cooperación. Por lo tanto, la idea de si la Tierra coopera para darte a ti... No está tan lejos
de lo de Milei. Mira, dijiste Lo que que era pasa que economista, justo. Més vasto el Milei per Sí, explicar. claro, el otro es más vasto. Esto lo intentan disimular un poco, al menos. Sí, Te eso cojo la idea, que Dios claro, te cojo la idea de Gaia, que es bonita, la Gaia es voluntuosa, es armoniosa, No, y creo coopera. que Milei antes que lo elijan no decía las burras, o sea, fue empeorando su discurso también. Peorando, sí, no lo fue. No, para mí no. Empezó más o menos y acabó. Pero no sé, para mí ahora, o sea, no sé, ya no sé qué pensar. Pero para mí esta es peor. O no sé si Bueno, no, tiene un lenguaje cada vez más populista, que es el lenguaje más que más, violento también. Sí, pero es claro, lo que da votos. Sí. claro. Bueno, es el lenguaje del Curiosamente. capitalismo más reaccionario. Esto es el lenguaje del capitalismo verde, por lo tanto, están ahí. Pero bueno, es la idea esta de. En el fondo es lenguaje. Sí, el proceso del lenguaje. Pero es la idea esta de, bueno, pues como la tierra coopera, pero coopera con una voluntad y una finalidad, que es ofrecerte árboles, ofrecerte bosques, ofrecerte peces, y como tú como humano no entiendes eso, pues por tanto no vas a cooperar. Y tú tienes que cooperar para que la naturaleza te siga dando árboles, te siga dando nuevos peces, te siga dando todo, ¿no? Entonces esta idea es como, vale, yo coopero con la naturaleza para que me dé estas cosas. No hay una voluntad en ese sentido. En cambio, la interdependencia te diría, pues que haya árboles, que haya peces, pues funciona y va así. Tú eres el que estás ahí metido y te montas tu película. Pero la belleza del mundo es que eso esté ahí. Y la gracia es que dice luego es como actuamos como si el planeta fuera gratis. Entonces, el planeta tendría que ser gratis. El problema es que le ponemos un valor y al poner, No es gratis. claro, y al ponerle un valor, pues luchamos por él, lo No es competimos. gratis. Claro, que es lo que en el principio del vídeo del Milei os ponía de. Pues claro, si yo no me apropio de eso, ¿qué valor va a tener? Por lo tanto, necesito apropiarme que tenga un valor dentro de toda su cosmovisión. Y aquí es donde está Es lo mismo. la naturalización de la cooperación y la idea de capitalista de la cooperación. El planeta coopera para que tú tengas recursos, porque todo es un stock. Y no os he puesto la cita, pero hay otro texto que dice que si realmente el planeta fuera una fábrica y nos pasara una factura a final de año, pues esa factura no la podríamos ni pagar, porque hubiéramos desgastado tanto las cosas que tendríamos unos costes. Entonces lo miden todo por coste-beneficio. ¿Cuánto me cuesta a mí salvar el mundo? Esto, pues lo voy a hacer. ¿Cuánto no me cuesta? Cuesta. Pero la gracia es entender cómo ponen todo eso. Y por último, aquí sí que vamos a hablar de la cooperación al servicio del capitalismo. Ahora hemos visto toda la argumentación que hacen de, vale, el ser humano necesita cambiar, el ser humano tiene que cambiar. ¿Cómo articulamos que el ser humano tenga que cambiar a través de la cooperación y a través de coger la hipótesis Gaia, llevársela a su terreno? Baixa, Teresa, baixa. Estàs gravant. Has tornat a instrumentalació de Gaia? És que Bueno, estava porque apuntant a te l'altre. he tirado para atrás para que lo pudierais. juega con nosotros. Claro, Es que yo... Él juega. claro, Está relajado. claro. Vale. Y luego lo que me hace gracia es que si buscáis en internet fotos de cooperación, os salen estas Sí, imágenes. sí, ¿vale? re Todo es- capitalista, man. Claro, todas las imágenes que podáis buscar en Google sobre cooperación reflejan esta idea de vamos a juntarnos en una empresa para cooperar. ¿Vale? Entonces, me parece maravilloso esta idea. Entonces, Home, en el fons una empresa és una cooperació entre capitalistes. A veure, es lo que te acaban de Dos y todo el resto Es lo que te están acaban- obligados. Es lo que te acaban diciendo los capitalistas. Claro, Las lo que te empresas hacen creer, son lo que te hacen organismos, creer. como las empresas son organismos vivos, Vivos. pues tienen que cooperar con la naturaleza. vinga. Aquí seguimos con nuestro amigo Costa, que me encanta este hombre. Todo lo que dice. Però tan bo és que No. O sea, yo lo utilizo. té algun llibre, Sí, el libro se llama Multicapitalismo. Vale. Tiene un título mucho más largo, pero ya está. Entonces, claro, aquí nos dice la clave de que la clave de un ecosistema estable es que los seres vivos que lo integran se adapten dinámicamente a los límites y aprendan a cooperar entre ellos. Volvemos a la idea de los límites. Al principio vimos que No había límites. no había límites y ahora tenemos que aprender. Ahora, cualquier ser vivo que se integre en el ecosistema, como si hay un ecosistema, se tienen que meter dentro, no es que ya estén dentro, tienen que imponerse unos límites, pero no hay ninguna especie animal, aparte del humano, que ponga límites. O sea, un ciervo no va a decir, mis límites de depredación van a ser estos. Pues cuando tiene saciado su necesidad, pues para. En cambio, el ser humano no. Y me hace gracia esta idea de que tienen que aprender a cooperar entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque si Gaia es cooperativa, ¿qué necesita ir a aprender a cooperar? Ya tendrían que ser cooperativos, no tienen que aprender, ¿no? Y luego nos dice, sin límites y sin cooperación, los ecosistemas no perduran. Pero entonces volvemos a lo mismo. Si antes nos decía que el capitalismo no puede tener un límite global, la economía global no puede tener un límite, aquí nos está diciendo
que como Gaia tiene la voluntad de cooperación y de poner límites, también tenemos que poner límites. Poder ahí. Jo crec que parla dels límits puntuals, però el capitalisme viurà per sempre més. No, És etern. No, pero cogiendo la justificación. És això, no? No, la justificación que te están diciendo es, como el capitalismo basado en los principios del liberalismo clásico era el crecimiento máximo, sin límites, ahora hay que entender que esto no puede ser así. Que no puede haber, que tiene que haber, pero no tiene que haber límites. Por eso hay sus propias Límits contradicciones. perquè puguin mantenir-se sense límits fins a En el l'eternitat. fondo son límites de la sostenibilidad. Hasta aquí, para yo poder seguir consumiendo y produciendo. Más no, porque entonces ya me cargo el planeta, pero hasta aquí sí. Entonces tiran por ahí. Dice, sin cooperación, la vida, que esto es más o menos lo que tú también argumentabas, Soledad, sin cooperación, la vida en la Tierra no había podido perdurar. ¿Vale? En lugar de actuar como una parte de esa gran comunidad de vida que es el planeta, actuamos como si tuviéramos intereses en conflicto, que esto también es lo típico que nos han dicho siempre en las ideologías y muchas religiones, de pues lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a las fuerzas de la naturaleza exterior, porque tenemos que dominarlas, ponerlas bajo nuestro yugo y así poder dominar el mundo y poder prosperar. ¿No? Es esta idea de estar en conflicto. Y ponemos en peligro la viabilidad de nuestra propia existencia. ¿Por qué? Porque si estamos en conflicto, si no aprendemos a cooperar con la naturaleza, pues nuestra propia existencia también va a estar mal. Pero obviamente, como vimos con Henderson, simplemente queremos salvar esto para que el capitalismo se salve y siga funcionando. Y por eso cogemos la idea de, pues hay que cooperar. No podemos ser competitivos con la naturaleza, sino que tenemos que cooperar entre ellas. Y luego, la parte más graciosa de la cita, dice, creo que empezamos a saber de forma intuitiva, instintiva, que la Tierra no es una propiedad que pueda ser explotada sin límites y para el beneficio exclusivo de la humanidad. No sé de dónde se saca lo de intuitivo e instintivo, cuando ya hay un montón de crítica desde hace un montón de tiempo que te está diciendo que esto no puede seguir por donde está. Pobre home, si no l'ha llegit mai, això no, per ell és intuitiu. Claro. No s'ha enterat mai. Me sigue haciendo un montón de gracia. Dice, nuestro conocimiento inconsciente lleva ya tiempo advirtiéndonoslo. Bueno, sí. Inconsciente. Como he dicho Milei, pensemos con claridad, por favor. Sí. Entonces, aquí lo que me gusta es poner las contradicciones dentro de sus propias argumentaciones, ¿no? Si Gaia es cooperativa, ¿por qué se ha de aprender a cooperar? ¿Qué hay en el ser humano que tiene que aprender a cooperar? Esto ya lo vimos la semana pasada. Pues estamos indeterminados genéticamente y tenemos que aprender a cooperar. Por lo tanto, si Gaia es cooperativa y hay un ser que no es cooperativo, su función y voluntad sería deshacerse de ese ser que no es cooperativo. Por lo tanto, tenemos una necesidad de aprender a cooperar, no es que tal. Luego, dice, no había que poner límites, pero ahora vemos que sí. Si hay cooperación, ¿por qué hay que poner límites? Si el mundo coopera y Gaia coopera y todo funciona bien de manera cooperativa y todo hace que todo funcione, porque hay que poner límites, porque hay que aprender a cooperar y porque hay que aprender a poner límites. ¿No? Ya nos está diciendo el mundo cómo tendría que funcionar. Luego, la Tierra no es una propiedad por causas intuitivas e instintivas. Obviamente hay todo un discurso detrás que nos está diciendo que no podemos considerar a la Tierra como una propiedad, como un bien, como un recurso que tener ahí que explotar y rentabilizar económicamente. Y esto ya desde un montón de tiempo atrás se va diciendo que esto no puede ser así. Y lo mejor de todo es que todo sale de un conocimiento inconsciente. Es como es así, nos hemos dado cuenta ahora de que íbamos mal. ¿No? Por eso es como toda la crítica que ha existido siempre hacia estos postulados es como, pues, no la han tenido presente. No ha existido. No ha existido para nada. Es como, ¿qué me vienes a contar? Tot és nou. Claro, ¿qué me vienes a contar tú ahora? Yo acabo de entender que el mundo es cooperativo y por lo tanto todo tiene que funcionar desde estas lógicas. Seguimos aquí con Costa, que nos dice, el segundo cambio que impone el multicapitalismo, el primero no me acuerdo cuál es, no lo tengo recogido, es la importancia de la cooperación, ¿no? O sea, el multicapitalismo lo que se da cuenta es que lo importante a día de hoy es la cooperación, porque sin cooperación no vamos a nada, ¿no? Entonces vuelven a Gaia. La teoría de Gaia nos recuerda que la cooperación entre el conjunto de seres vivos y el entorno que los rodea es el motor de la evolución de la vida, ¿no? Entonces cogen esta idea de, claro, como la cooperación es lo que hace que todo funcione, yo lo que tengo que volver a hacer es cooperar para que todo sea viable en este mundo. Hace que la Tierra sea un organismo vivo y un planeta habitable. La economía global, de aquí viene interesante, y las empresas son también organizaciones con vida, integradas en un sistema que los trasciende. Es decir, el sistema que trasciende a las empresas es Gaia. Y como las empresas son organizaciones con vida, que no deja de ser también unos postulados muy actuales de cómo funciona el mundo, el organismo, todos son organismos vivos, etcétera, etcétera, es
aprender, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a cooperar con un mundo que coopera y que nos trasciende. Pues, es un mundo trascendental de la cooperación y nuestras empresas, no nosotros como individuos, nosotros como colectivos, nosotros como especie humana, no. Nuestras empresas capitalistas tienen que aprender a cooperar internamente, como incluso las empresas, que luego veremos cómo intentan buscar equipos, como vale, nosotros como empresa somos un organismo que estamos generándolo todo y tenemos que aprender a generar todo esto, ¿no? Y aquí es donde viene, si las organizaciones, las empresas son organismos vivos, han de aprender a cooperar igual que la Tierra coopera. Pero ¿cómo ha de darse esa cooperación? ¿No? Porque hasta ahora ellos están cogiendo la idea de la cooperación, pero no te están diciendo exactamente cómo hay que cooperar, sino, bueno, somos cooperativos, la ciencia nos dice que somos cooperativos, la naturaleza es cooperativa, nosotros no entendemos la naturaleza, ahora que la entendemos de nuestro pensamiento inconsciente, pues nos damos cuenta de que tenemos que ser cooperativos. Y aquí nos vamos a Henderson, que Henderson es la de Reinventando el capitalismo, que ella sí que da un poco, mientras que Costa no dice nada de cómo tiene que ser esta idea del cooperativismo o cómo tienen que ser los sujetos. Aquí Rebecca Henderson sí que nos da un poco de idea de cómo antropológicamente se trabaja la cooperación, que la semana que viene veremos la diferencia entre cómo se gesta esta cooperación y cómo se gesta la interdependencia. Lo que nos dice Henderson, también enmarcado dentro de las empresas, no de los colectivos humanos, sino empresas como organismos que funcionan, nos dice los equipos que comparten objetivos comunes y que están compuestos por individuos que son verdaderamente auténticos, nunca te va a definir qué significa ser un individuo verdaderamente auténtico, fundamentalmente prosociales, o sea, si tú no estás predispuesta a ser prosocial, ¿Qué es prosocial? pues ser más social de lo que eres ahora, Soledad. No sé què vol dir. Segueixo sense Como, entendre. no, o sea, prosociales como ahora somos... L'hora de viure amb els altres. Sí, No? es como somos individualistas, somos individuales, y entonces, por lo tanto, tenemos que ser más prosociales, tenemos que romper con esta idea del individualismo típica del neoliberalismo. Te está diciendo, deja de ser tan egoísta y ser un poco más buena persona, en el fondo, ¿sabes? E intrínsecamente motivados que descubren que es más fácil comunicarse y alinear sus actividades, confiar entre sí y crear sentido dentro de una empresa de seguridad psicológica, todos los atributos que impulsan un alto rendimiento y capacidad de asumir riesgos y aprender unos de otros. Premisas antropológicas que hay en este texto. Se me escapan. Claro, una de ellas es que los equipos están formados por individuos que han de aprender a cooperar. Es decir, volvemos a la idea de pacto entre individuos. Hay individuos independientes unos de otros que no necesitan de los demás para subsistir, la base del liberalismo clásico, pero que tenemos que aprender a cooperar. ¿Vale? Nuestro problema es que no sabemos cooperar, aunque haya mucha gente que se haya dedicado a la construcción de cooperativas, de cómo aprender a cooperar, somos idiotas, no sabemos cooperar. Los individuos tienen que ser verdaderamente auténticos, pero no lo define en ningún momento qué quiere decir verdaderamente. Y esto os lo digo que me he leído el libro, no lo pone. No ho ¿vale? posen, No lo pone. En ningún momento te dice qué significa ser verdaderamente auténtico. Fundamentalmente prosociales, que tiene que decir son cualidades innatas del sujeto, porque es como, lo siento, si eres un autista, por llamarlo de esta manera, o no te gusta mucho asociarte con gente y eres más, me voy a mi bola, lo siento, pero el capitalismo no te va a querer, porque no eres bueno para la cooperación, ¿vale? Yo necesito gente que sea auténtica, que tenga cualidades innatas para cooperar, porque como la naturaleza, y aquí volvemos a discursos darwinistas, como la naturaleza excluye a aquellos que son no cooperativos o no funcionan bien, pues como humanos, como empresas, tenemos que echar a todos aquellos que sean disfuncionales, ¿vale? O sea, lo sentimos, si no te gusta el rollito ser más social con los demás, pues no te queremos en nuestra empresa. Y auténtico. Y auténtico, es que lo de auténtico es lo mejor. Pero aparte, tenemos que estar motivados y comunicarnos con facilidad. Pero, a diferencia de la interdependencia, que veremos la semana que viene, que te dice que tienes que cultivar la comunicación, ser comunicativo, etcétera, etcétera, aquí todo lo meten dentro de estas cualidades innatas del sujeto. Es como si a ti se te da bien la oratoria y se te da bien hablar, porque es algo innato tuyo, me da igual que pienses bien, vente. Si creas buen rollo, pues vente porque harás que todo funcione mejor. Aparte tienes que ser motivado, pero motivado con el trabajo, no motivado con la supervivencia del planeta. Motivado para la empresa. Motivado para la empresa, ¿vale? Que pueden confiar entre sí, pero no te explican en un momento cómo generar estos vínculos de confianza, ¿vale? Y crear seguridad psicológica, que no es lo mismo que el cuidado mutuo.
¿vale? Porque la seguridad psicológica es, bueno, vamos a darte tu espacio, que estés bien, y entonces aquí vamos a ver cómo, no está puesto, pero como todos los capitalistas a día de hoy aplican el mindfulness, que es la instrumentalización de esto, porque es como, vale, vamos a crear espacios donde meditemos un poquito para estar felices. Entonces ya empiezan a existir estudios sobre todo en Japón, de la rentabilidad económica de la felicidad. En el sentido de, a más contento estén mis trabajadores y trabajadoras, más rentabilidad económica voy a estar. Por lo tanto, esta seguridad psicológica, me da igual que exista un sistema capitalista que explota a todo el mundo, si tú en la empresa estás bien y feliz, es lo que me importa. ¿Vale? Este es el problema del mindfulness aplicado a las empresas, sobre todo con carácter neoliberal, porque hay gente que dice, yo estoy a favor de el mindfulness, no tiene nada de malo. No. Son prácticas. Bueno, es como todo, ¿eh? Es mindfulness, es la cooperación, es todo, depende qué uso hagas y con qué finalidad lo hagas. Exacto, pero es gracioso ver. Y el capitalismo lo utiliza Claro, para ser más la productivo. interdependencia utilizaría el mindfulness para buscar esta desegocentración, para entender que el mundo... Que es la raíz de todo lo que dices que está aquí. Exacto. Claro. Lo veremos la semana que viene, como Corbí, cuando él plantea cómo cultivar esta interdependencia, cómo cultivar esta dimensión absoluta, te habla primero de todo de un interés por toda la realidad. Desde un distanciamiento de tus marcos interpretativos y desde un silencio de tus propios intereses. Aquí está claro cuáles son los intereses. No han cambiado. No. Y no hay una desegocentración. Hay bueno, tranquilo, ser un individuo feliz. Entonces, toda la literatura que hay aquí, de espiritualidad, etcétera, sea, lo que queramos llamar, a lo que apuntan es aún de eso. O sea, deja de ser el centro del mundo. Deja de ser egocéntrico. Desegocéntrate. Es decir, deja de ser egoísta. Mira que el mundo no gira a tu alrededor, sino que tú giras con todo el mundo. No hay... Això és el que diuen ells? No, esto es lo que veremos la semana que viene. Claro, esto es para que veáis un poco la contradicción de lo que dicen esta gente y tal, ¿no? En definitiva, hay que ser todo esto, hay que ser verdaderamente auténticos, prosociales, motivados, con poder de comunicación y crear seguridad psicológica para generar individuos de alto rendimiento. Alto rendimiento, esta es la paraula. Claro. Alto Y rendimiento. vistos como capital de riesgo. Porque es como, yo solamente voy a arriesgar, como empresario capitalista, en una cooperación si tengo sujetos que cumplan esta normativa. Ahora, si tú eres disfuncional a todo esto, pues no te quiero en mi empresa, porque no vas a estar. Y esto sí que me he encontrado debatiendo con gente que quiere cambiar el capitalismo desde dentro del capitalismo, cuando les dices, claro, cuando les dices, no, es que lo veremos aquí, cuando la interdependencia solo se da dentro de tu equipo, que en el fondo es lo que busca esta gente, pues muy bien, porque tu empresa, pero claro, la interdependencia ya implica que todo lo que tú eres como empresa lo tienes que eliminar porque vas a tener que estar cooperando o en relación interdependiente con otras empresas. Por lo tanto, ni el conocimiento va a ser privado, ni las probabilidades de producción van a ser privadas, ni tus beneficios van a ser tuyos, sino que todo va a ser desde otro punto de vista, ¿no? Y aquí volvemos este es el último. No, me quedan dos más, pero pasaríamos muy rápido. Yo es que me tengo que ir. Vale. Però torna a com ha de ser el futuro o aquesta ja l'has passada? No, la de cómo tiene que ser el futuro, esta la veremos la semana que viene. Ah, vale. Vemos la vale. semana que Sí, viene, nos vemos ¿no? la semana que viene. Bueno, seguim. Sí, con esto acabo rápido. Em sap greu, però avui he de marxar. Vale. Avui ens hem entretingut massa, no? No, ja està bé. Ja està. Sí, no, está bien que se debata en estos temas. Vale. Bueno, pues estamos aquí en estas premisas antropológicas y por lo tanto luego Costa nos sigue diciendo el multicapitalismo nos embarca en la aventura de una nueva conciencia colectiva. Te está diciendo, vale, tenemos que pensar que la conciencia tiene que ser de otra manera, diferente, ¿no? Pero también tiene que ser mucho más ambiciosa. Y es como, bueno, Por tanto, no és una nova sí, consciència, és com és un maquillatge, sí, no res. es el capitalismo soft, el capitalismo verde, el capitalismo consciente. Tenemos que tener una nueva conciencia colectiva y aparte mucho más ambiciosa, que es como pues tener más. Por ejemplo, el mayor éxito individual se logra cuando se trabaja por el todo. Es como, no es que el mayor éxito de supervivencia de la especie o del planeta sirva porque servimos al todo, sino, no. El mayor éxito individual es cuando yo, desde mi individualidad, trabajo por el todo. Diu el todo? Sí, está puesta ahí. Bueno, jo és que des d'aquí no. Dice, el mayor éxito individual se logra cuando se trabaja por el todo. Què és el todo, segons aquesta gent?
Pues No Gaia, se sap. Gaia es el todo. Cuando tú como individualidad trabajas por Gaia, es cuando mayor éxito vas a tener. A veure, si de veritat jo treballés dintre d'una empresa per Gaia, no estaria a l'empresa, per definició, Clar. perquè quan jo treballo dintre d'una empresa per el todo Gaia, el que acabo fent és treballar per l'empresa i l'empresa és la que agafa tots els rendiments que jo pugui donar-li. Claro. Por el cambio, pero la idea es incluso que el cambio, la empresa tiene que dejar de ser capitalista. I clar, aquest canvi... Este cambio no lo pot van a ser. hacer, porque por eso son capitalistas, porque quieren seguir trabajando en el capitalismo, ¿no? Dice, las empresas que lideran la nueva economía tienen modelos de negocio basados en la cooperación. Y esto es verdad. O sea, Sí, sí. pero solamente para ellos, no es para los demás. Los retos que marcan la agenda económica y política no pueden resolverse sin la cooperación entre los gobiernos y la sociedad, obviamente gobiernos de socialdemocracia o gobiernos de liberales, y la sociedad, que supuestamente está metida dentro de los rollitos de la socialdemocracia y tal, tampoco sin consensos políticos y sociales amplios. Básicamente, le está hablando de la socialdemocracia es lo que tiene que manejarlo todo. No podemos ser neoliberales a muerte como Milei y tal, pero tampoco podemos ser socialistas que dejemos el capitalismo al lado, pero tenemos que generar una socialdemocràcia verde, más diferente. És com si tornessin al final de la Segona Guerra Mundial. La Segona Guerra Mundial va ser un daltabaix i d'allà va sortir la socialdemocràcia, perquè, i aquella és la que va crear l'estat de benestar, que volia dir, mira, tots els que som rics anem a renunciar una mica perquè la immensa majoria de la gent estigui millor i no els tinguem enfrontats perquè això ara en aquest món això no ens convé. Clar. I sembla que vulguin tornar, no sé, amb una nova socialdemocràcia. Sí, una reinvenció de la socialdemocràcia. Exacte, per seguir mantenint el capitalisme i tal. Però clar, com ens ha demostrat la història, perquè la socialdemocràcia no va existir fins després de la Segona Guerra Mundial. Com ens ha demostrat la història, la socialdemocràcia amb què acaba? Amb els Milei, els Vox i companyia. Por eso esta gente, en los libros, dicen, tal cual íbamos con el capitalismo hasta ahora, no. Hay que cambiarlo otra vez. Pero hay que cambiarlo. No poden desfer la història. No, pero hay que cambiarlo en base pues, a la cooperación, a replantear nuevas ideas de lo humano, pero que no dejan de cambiar nada, o sea, están allí. Por lo tanto, las consecuencias de toda esta cosa es que necesitamos una conciencia colectiva más ambiciosa, pero no en interdependencia, porque tiene que ser todo cooperativo. Reforzamiento de los valores neoliberales básicos de éxito individual cuando se trabaja por el todo, no es un éxito colectivo, es mi éxito individual. La cooperación implica buscar la mayor ventaja competitiva, en el fondo no deja de ser cooperación aplicada al darwinismo social, ¿vale? O sea, voy a cooperar para ser mejor que los demás. Sí. Las empresas son cooperativas entre sí, pero no con otras empresas. No. Entonces es como lo mismo. Como vamos a generar el mejor equipo que podamos para competir con el mundo. Exacte. Por lo tanto, no estoy haciendo ni caso a Gaia ni nada. I no, tampoc ets cooperativista, no ets un cooperatiu. Cooperación entre gobiernos y sociedad, básicamente, socialdemocracia. Sí, però és el que proposen, però no és el que està passant. No, claro, por eso decía yo al principio de, como el mundo está cambiando, os voy a mostrar las versiones que hay. El más chungo de todo, que es Milei y toda esta gente, que ya habéis visto un vídeo de 2 minutos de lo que plantea. Esta gente que es como, bueno, vamos a hacer donde vamos. Y luego pues está toda la rama de la interdependencia, todas las ramas de los postcapitalismos, que esos que plantean alternativas mucho más grandes, pero de esto ya hemos hablado cuando hemos hecho otros cursos. Entonces es como, a día de hoy vuelve esta disputa o esta lucha a nivel de cosmovisiones del mundo. Cómo construimos el mundo para podernos manejar. Y esta es una de ellas también, ¿no? Por lo tanto, luego hablan de consensos políticos y sociales amplios, obviamente dentro de un libre mercado capitalista, porque no habrá consensos políticos y sociales amplios fuera. Encara parlen del lliure mercat? Sí, quan s'ha demostrat que no existeix. Claro, Rebecca Henderson tiene frases tan bonitas como el problema no es el libre mercado, sino el libre mercado de compinches. Que dice, acabemos con los compinches y ya está. Y es como, a ver, le echa la culpa a los rusos. Dice, los rusos es un libre mercado de compinches.
Pero los yanquis no. No, A ver, por favor. no son. Claro, y es lo mismo, en un mercado libre capitalista de estas empresas cooperativas, en el fondo también habrá compinches. Por eso es la idea de la No, en el fondo, estarà ple de compinches, tots seran compinches. Entonces, ¿cuál es la gracia del peligro? Que mucha de esta gente apuntan a China. Porque China tiene modelos de intervención de Estado muy potentes, Clar, tiene una jerarquía fundamentada en un orden cósmico-teológico basada en el confucianismo, y han visto que China se está comiendo el mundo a nivel económico. Entonces es como, en vez de ser tan neoliberales, ir cada uno a la nuestra y ser tan autárquicos, a lo mejor adoptar un modelo chino no nos va tan mal. Però un model xinès implica una dictadura, en el fons. Sí, Això és el que... No ho diuen? Ho diuen? Buscan un capitalismo de Estado, pero no te lo venden así. Te lo venden como necesitamos que haya más intervención por parte del Estado dentro del mercado, pero no una intervención comunista y tal, sino es el Estado el que tiene que decidir las cosas, como tienen que ser dentro de esta. Vuelven a la idea de economías planificadas por Estados. No hablan de nacionalización de empresas, sino la necesidad de jerarquía y la necesidad de intervenir en el mercado, asumiendo que es la única forma de regular el mercado libre. Entonces es como, pero si lo regula ya no es libre, nunca ha sido. No, és que no és lliure. Claro, pero sigue manejándose, porque son sus términos. Sí, vale. clar. Y así está todas las dos últimas. Creo que la mayoría de los capitalistas no saben cómo... Estos son frases de Rebecca Henderson, ¿también? Que entonces es la idea esta de que llegamos, de que os decía antes, ni de izquierdas ni de derechas, sino de derechas. Claro, y Rebecca Henderson, ¿qué dice? Dice, creo que la mayoría de los capitalistas no saben cómo dividir apropiadamente el pastel económico. Es decir, como cada uno mira para lo suyo, pues no vamos a ser cooperativos, porque cada uno mira para lo suyo. Y luego dice, y la mayoría de los socialistas no saben cómo cultivarlo adecuadamente. Es decir, como los capitalistas sabemos hacer dinero, pero no sabemos repartirlo, y los socialistas tenéis ideas de cooperación, de igualdad, de redistribución, que sí que no funcionan, pues a lo mejor llega la hora de que personas de diferentes posiciones ideológicas trabajen juntas para rediseñar hábilmente el sistema de modo que el pastel se divida y crezca adecuadamente. O si no hacemos esto, es decir, si los valores de la izquierda, del cooperativismo, la interdependencia, la solidaridad, la ayuda mutua, etcétera, no se ponen al servicio de mejorar el capitalismo, lo que tendremos es una revolución que nos perjudicará a todos y perderemos el pastel. Lo que dice literalmente Rebecca Henderson. Ella es economista de Harvard. Es una de las mayores universidades del mundo. Sí. Pues ella empezó dando clases con 30 personas, como mucho, ella tiene clases de 500 personas, que van a entender cómo el capitalismo reinventado salvará el mundo. Bajo este tipo de argumentaciones. Por lo tanto, ¿cómo ha de ser ese futuro común independiente? Això és la setmana que ve. Sí, claro, te deja... Vale, ja no l'apunto, això. Claro, no, simplemente no va a dejarte aquí con el... Siempre está bien dejar